Hola, Hola, Agustín, hola querido. Romy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, saludándote desde Puerto Rico. Muchísimas gracias, Agus, por este tiempo. Eso es lo que quería comentar, que estás de gira y te tomaste un tiempo para, como siempre, con tu gran generosidad, para poder conversar con nosotros, contarnos de tu experiencia. Así que sumamente agradecida, Agus. No, muchas gracias a vos por invitarme. Efectivamente, durante las giras yo no suelo dar ninguna entrevista, ningún vivo, porque son giras muy pesadas. Para que te des una Sí. idea, acá en Puerto Rico las agendas empezaban a las 6 de la mañana y yo realmente me estaba acostando alrededor de las 2 de la mañana todos los días, así que No. prácticamente sin dormir, pero bueno, como con vos lo pudimos arreglar hace ya muchas semanas, esto lo planificamos con suficiente tiempo. Por suerte hoy tenía un día liberado, así que no estoy tan cansado y esta conversación puede llegar a buen puerto. Muchísimas gracias, Agus. Y bueno, sí, hoy te vamos a exprimir esta hora porque, bueno, luego Agus tiene un compromiso, así que vamos a tratar bueno, de no extendernos mucho porque nosotros cuando empezamos a hablar, Justo lo hablábamos terminamos. para que la gente lo sepa, justo yo le decía a Romy que mi cuenta, no sé si es porque está verificado por qué motivo, puede ser por eso Sí, supongo, no me ponen límites para los vivos, entonces no es que se corta a la hora. Y acá en Puerto Rico en este momento en verdad son las 7:10, 7:08, y sí. yo a las 8:30 tengo una cena. Así que hasta alrededor de las, digamos, 8:05, 8:10 tengo tiempo. Genial, vamos para adelante con eso. Así que bueno, Agus, contanos, me encantaría saber qué te está dejando esta gira. Pues yo, viste que siempre pienso y cambio todo sobre la marcha, porque yo venía pensando, digo, le voy a hacer estas preguntas a Agus para que la gente, ¿qué le debe estar interesando? Y después digo, a ver, en un momento de pandemia, de segunda ola, que Latinoamérica la está pasando fatal, digo, y vos estás en otros lugares donde nosotros nos llegan muchos rumores, digo, ¿cómo se está viviendo? ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Qué estás viendo de diferente? ¿Cómo lo están Mira, abordando? mucha mayor, a ver, yo para que la gente sepa, ahora estoy en Puerto Rico, he estado de gira en varios estados de México, he hecho muchas ciudades de Puerto Rico, muchas conferencias y el próximo destino será Guatemala en algunos días, nada más. En estos países lo que he visto es mucha mayor normalidad que en Argentina. Es decir, no se planea, por ejemplo, volver atrás a una cuarentena estricta. Ya, de hecho, se puede estar a favor o en contra del tema de las vacunas. Lo cierto es que estos países ya han vacunado. Por ejemplo, en Puerto Rico los jóvenes ya se están poniendo las vacunas. No es como en Argentina que durante, digamos, personas de cierta edad o solamente médicos o que tenés que cumplir una serie de requisitos. Acá vos vas a un Walgreens que viene a ser una especie de Pharmacity, digamos, para la gente de Sí. Argentina, viene a ser una especie de farmacia, super, digamos, mini mercado, algo así. Bueno, ahí vas y te pones la vacuna en un segundo, digamos, no es ningún trámite complejo, no te está llamando el gobierno por turnos ni nada por el estilo. Así que ¿Y la cuál te verdad, ponen, Agus? perdón, ¿Cuál están poniendo ahí, Agus, creo que en Puerto Moderna Rico? es. Creo, Ah, creo yo que es Moderna, creo. La verdad es que no sé, porque yo tampoco me la voy a poner, así que no he no te averiguado. puse. Lo que sí sé, mira, yo lo sé por las fotos, porque en todos los eventos la gente siempre, digamos, termina haciendo una fila, pide fotos, y yo siempre les digo, mira, si vos querés, esto depende de vos, te podés sacar el bozal, yo no tengo problema. Entonces, mucha gente me dice, bueno, no hay ningún problema porque yo ya tengo la vacuna y veo la persona y por ahí es un chico que tiene 18 años, por ejemplo, 20 años. Y eso obviamente en Argentina es una fase que todavía, por lo menos cuando yo me fui de Argentina, que fue hace 2 semanas, 3 semanas, por lo menos hasta entonces esa realidad creo que no se vivía. Y bueno, ahí estoy, ¿no? O sea, por suerte no me ha agarrado el virus aún. Estoy con un No te contacto va a agarrar.
con contacto con muchísima gente todo el tiempo, pero no. O sea, y si me agarra, me agarra. ¿Qué querés que te diga, Romy? Estaré con Fier unos días descansando. Totalmente, pero bueno, Agus, es importante lo que decís de que en otros países evidentemente lo están tomando diferente a lo que es Argentina, ¿no? Tal vez, no sé si será por esto que hablábamos también de los procesos electorales y demás que se avecinan, eh, pero bueno. Mi- Mira, no, yo creo que simplemente porque son un poco más responsables. Ujú, Es decir, procesos electorales en este momento, bueno, los hay en México, en los próximos días va a haber sí, elecciones de término medio, y los hay, por ejemplo, en Perú, que creo que es el fin de semana que viene, creo que es el domingo, la segunda vuelta. Eh, y bueno, dicho sea de paso, en Perú me acabo de enterar que hubo un reajuste de cuántos contagiados y muertos ha habido por COVID a solamente un par de días de las elecciones. Entonces, eso sí habla a las claras de cómo el proceso político electoral se contamina con distintos tipos de informaciones que a veces la guardan como bombas. Yo creo que algo de esto han hecho en Perú. En el caso de Argentina, seamos real, o sea, es el peor gobierno de la historia, hay que ser realista con esto. Es el peor gobierno de la historia de la Argentina, es el peor gobierno que ha manejado la pandemia, yo creo que en el mundo, en el mundo. la cuarentena más larga del mundo, más estricta, más rigurosa, con la excusa de que íbamos a salvar la salud, destruimos la economía y ni siquiera se salvó la salud porque estamos rankeados entre los peores. Con lo cual es un hecho objetivo, es decir, es indiscutible. Este es el peor gobierno de la historia argentina y es el peor gobierno que ha gestionado la pandemia probablemente en el mundo de acuerdo a los indicadores actuales. Eso creo que no tiene discusión alguna. Entonces, ¿por qué en Argentina el tema de la vacuna va tan lento y va tan mal? Bueno, no hay que darle tanta vuelta, es porque es el peor gobierno de la historia argentina y es uno de los peores gobiernos del mundo. Tal cual, sí, y vos sabés, Agus, que estuve mirando, que ahora también se volvió a cambiar la metodología de contabilización de casos. A ver, hay una cuestión estadística que si uno cambia la metodología, por supuesto que cuando vos la cambiás, no, es incomparable un dato con el otro, ¿no? Bueno, ahora se volvió, no sé si vos recordás cuando estabas en Argentina, había un momento donde si eras hisopado positivo, eras un caso positivo, pero Sí. tu familia no. Luego se pasó a que si eras positivo, todo tu circuito, todo tu círculo familiar cercano era positivo. Después se pasó nuevamente a no, a hisopado, positivo era caso positivo. Y a partir de ayer, en Santa Fe, y me avisaron que en otras provincias también, ahora se contabiliza a la familia también como caso positivo de un hisopado Bueno, positivo. probablemente una emergencia en este sentido termina siendo funcional políticamente, como decíamos recién, en este caso porque Argentina también espera elecciones, o sea, para Claro. poder frenar el proceso electoral esto puede ser una buena estrategia, para aterrorizar a la gente también puede ser una buena estrategia. No nos olvidemos que los gobiernos populistas de izquierdas necesitan generar pobres. ¿Por qué? Porque al pobre vos lo atás a la dádiva estatal. Entonces, a más encierro, a ver, esta ecuación es muy simple, yo la había puesto la otra vez en Twitter, digamos, a más encierro, más destrucción de la economía, a más destrucción de la economía, más pobreza, a más pobreza, más necesitados de la ayuda estatal, a más necesitados de la ayuda estatal, más poder para quienes ayudan desde el Estado con los impuestos de los que todavía podemos pagar impuestos, o sea, de la casta política. Quien sale beneficiado de todo este circuito que acabo de mencionar es la casta política porque termina condicionando la forma de vida y la voluntad política de masas enteras que caen en la pobreza y terminan dependiendo de un subsidio estatal. Totalmente, sí. Yo a partir de todo lo que nos explicaste en el último vivo y que siempre hablas de la psicopolítica, estuve investigando acerca del tema y lo que más me llamó la atención, y que es lo que estoy viendo, es que pasamos de estos gobiernos opresores, que eran obvios,
hacer algo mucho más sutil, a Sí, una manipulación muchísimo más sutil. Eso es lo que siento, que los comunistas, el surdaje se fue más por el lado ya no tan obvio del opresor, del juego este del sí, oprimido. ¿Te acordás que hablábamos la sí. otra vez de quién era el esclavo? Porque no, hoy es difícil poner en el lugar de quién es el esclavo y quién es el Ujú, ujú, amo, ujú. porque es muy sutil la manipulación. Mira, de eso va la psicopolítica. Mira, si vos me permitís, voy a hacer un trazado para que la gente pueda comprender cómo se ha ido desplegando la Sí. estrategia del poder con el tiempo. Nosotros podemos hablar, digamos, de a grandes rasgos tres instancias de poder. Vamos a hablar de un poder soberano, que es un poder de sociedades premodernas, por ejemplo, la sociedad feudal, o sociedades arcaicas o sociedades tradicionales. Un poder que vamos a llamarle biopolítico, biopolítica, y un nuevo tipo de poder que es el que estamos viviendo ahora, que se llama psicopoder o psicopolítica. Vamos a trazarlo un poco cronológicamente. El primer tipo de poder que tiene lugar en las sociedades premodernas, el poder soberano, es un poder que tiene muy poco soporte tecnológico para poder mantenerse en pie. Es decir, vamos a situarnos en, por ejemplo, la Edad Media. ¿Cómo hacía en esa época el poder para poder decir yo soy el poder y vos te tenés que arrodillar frente a mí? Bueno, el recurso que tenía de inmediato era el de la fuerza física, era el tiempo del poder de la espada. ¿Dónde residía el poder? En la espada, en la fuerza física. Por ejemplo, los suplicios que describe Foucault en Vigilar y, de hecho, digamos, Foucault empieza uno de sus más También importantes... leí algo de Foucault. ¿Perdón? También leí algo de Foucault. Es que pasa que estos conceptos son de él, por eso hay que trabajarlo pensando en él. El concepto poder soberano es de él y el concepto biopolítica es de él. El concepto psicopolítica no es de él, pero por eso tengo que introducirlo desde él. Foucault va a decir, bueno, fíjense, los suplicios premodernos consistían en que agarraban a un tipo que había intentado un regicidio, por ejemplo, o sea, matar al rey, y lo ataban en cuatro mulas y las mulas tiraban de cada extremidad del cuerpo y el tipo se iba desgarrando vivo y después como no quedaba totalmente muerto tenía que venir el verdugo y terminar de matarlo y así, ¿no? Hace toda una descripción horripilante que realmente afecta cuando uno la lee. Entonces él dice, bueno, esta es la forma del poder cuando el poder, digamos, solamente se asentaba en la espada, en el uso de la fuerza. Ahora, el poder en la sociedad industrial, o sea, en la sociedad moderna, es lo que él va a llamar el biopoder, ¿no? La idea de biopolítica, y todo esto es muy importante, insisto, estoy dando un rodeo, pero para que podamos entender qué es la psicopolítica. La biopolítica va a ser un poder que no se va a ensañar con el cuerpo, sino que va a querer volverlo productivo al cuerpo. Es decir, la biopolítica es la de, por ejemplo, el capataz que está o el patrón que está controlando cómo está funcionando la máquina de ensamblaje donde el obrero está parado allí, digamos, acomodando sus piezas. Hay todo un cronometraje, hay toda una disposición del cuerpo, hay una gesticulación respecto de la máquina, el cuerpo se entrena para la actividad económica productiva industrial. Entonces, el cuerpo ya no se somete a un suplicio, el poder ya no somete a un suplicio al cuerpo, sino que el poder va formando al cuerpo para disponerlo en la actividad económica productiva de la modernidad, que es la del mundo industrial. Ahora, ¿qué ha pasado con el tiempo? El mundo industrial ha quedado atrás, ¿ok? Y esto es lo que la gente no entiende. Cuando hablamos de izquierdas y pensamos en clases obreras, burgueses, versus los proletariados, eso es todo parte de un mundo industrial que ya no existe. Vamos a ver, por ejemplo, Estados Unidos, el 80% de su empleo recae en el sector servicios, no recae en el sector industrial. Digamos, y esto ocurre con los países como Francia, Alemania, Inglaterra, España. El capitalismo ha pasado de una fase industrial a una fase postindustrial. En el capitalismo industrial yo necesitaba instituciones, digamos, de control y vigilancia, sobre todo, donde los obreros estuviesen allí
trabajando, por ejemplo. Foucault lo va a trabajar también con los locos, con los psiquiatras, o sea, con el tema médico, con el tema neuropsiquiátrico, con el tema escolar, el tema militar, pero siempre en términos de instituciones de reclusión, instituciones asilares de encierro. Ahora, el sistema postindustrial ya no necesita esto. El sistema postindustrial basado en los servicios no se basa en la materia, se basa al revés en la información y en la creatividad. Por lo tanto, hemos pasado de un capitalismo pesado, como le llama Bauman, a un capitalismo líquido. Ya no hay realmente fuerza bruta trabajando y ni siquiera, digamos, el hombre allí con las máquinas en el sentido industrial, ¿sí? de la idea del trabajo con la máquina, sino que en todo caso hay personas creativas, información, servicios, ¿no? Mucha, digamos, economía inmaterial. Para eso el poder ha dado un giro, ya ni siquiera está interesado en el cuerpo. Hemos pasado de un poder que se interesa en controlar coactivamente al cuerpo con la espada y someterle a un suplicio, a un poder que reglamenta y normaliza el cuerpo para la actividad industrial, y hemos pasado ahora a otro tipo de poder, que ahí entramos en la psicopolítica, que ya no es un poder sobre el cuerpo, sino que es un poder sobre la mente. ¿Por qué? Porque hoy el factor productivo del sistema económico no es tanto el cuerpo como la mente, ¿sí? Entonces, digamos, no es casualidad que, digamos, hoy el sistema económico, y mira, yo no hablo mucho de economía, pero lo estoy hablando en términos más sociológicos que otra cosa, el sistema económico hoy precisa de datos como nunca antes. Es decir, nadie puede hoy montar una empresa sin acudir, por ejemplo, a una base de datos. Nadie puede llevar adelante un negocio que no se inserte digitalmente. Hoy el negocio de la información y de la creatividad es lo que está rigiendo las economías avanzadas. Por lo tanto, el control del poder se despliega sobre ese terreno que ya no es el cuerpo, es el terreno de la mente. Y entonces ahí están los fundamentos del biopoder, no, del psicopoder, ¿sí? Los fundamentos sociológicos del biopoder es ese paso del sistema económico industrial al sistema económico postindustrial digital. Ahora, ¿qué puede hacer ese poder con nosotros? Digamos, puede hacer un montón de cosas, pero no quiero tomar, digamos, tanto tiempo. Te paso a vos la bola, digamos, por si vos tenés alguna pregunta sobre esto para no ocupar tanto tiempo. No, al contrario, me encanta que sigas con este tema porque de hecho es lo que pienso que estamos, no sé si es el principio o es el principio en que nosotros nos estamos dando cuenta, tal vez, de que está empezando a suceder. Entonces sí, me interesa y nos interesa a todos que... Mira, estamos en el principio porque esto es muy nuevo. O sea, esto es lo que la filosofía política está trabajando hoy. O sea, digamos, si bien Foucault, que vos lo mencionabas recién muy bien, es el gran filósofo político de moda, Foucault ha quedado viejo. Foucault ha quedado viejo porque él hablaba para una sociedad industrial. Y esa sociedad industrial ya no existe, ¿sí? Ya no existe. Entonces, hoy el psicopoder puede hacer muchas cosas con nosotros. Políticamente, o sea, como psicopolítica, el psicopoder puede anticipar inclusive, por ejemplo, nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras necesidades. Puede analizar nuestras relaciones. Acá tenemos que conjugar dos cosas, o más, pero por lo menos dos. Una es el Big Data, que para que la gente del otro lado entienda, el Big Data viene a ser la enorme capacidad que existe hoy para almacenar incontables cantidades de datos, ¿sí? Es decir, cada paso que uno da en el mundo digital es un paso registrado. Eso lo tienen que conocer desde el vamos. Esto se dio cuenta, ¿sabes quién? Google. A principios del milenio, Google tenía su buscador, que es básicamente el mismo de hoy. Pero ¿qué ocurría? Google no sabía cómo financiar su buscador. O sea, tenía su financista, mejor dicho, pero no estaba rindiéndole económicamente. Y estaban desesperados. ¿Cómo podemos hacer para que esto, que es una genialidad, pueda rendir económicamente? Y en un momento se dieron cuenta, bueno, mirá, qué interesante, el sistema se va autoperfeccionando, o sea, se perfecciona a sí mismo con la cantidad de datos que el propio sistema está recogiendo. Porque para quienes no saben, las búsquedas de Google son una especie de bola de nieve, van posicionando, o sea, cuanto más
acierta Google en darte un buen resultado, ese buen resultado va escalando en la cima de resultados que le van a aparecer a otros usuarios cuando hagan búsquedas similares. Entonces Google atrapa esos datos ¿para qué? Para retroalimentar su sistema. ¡Apa! Pero si esos datos, además de retroalimentar el sistema, sirvieran para hacer publicidad dirigida, por ejemplo, y ahí se revolucionó, ¿sabes qué? Se revolucionó el negocio de Internet. O sea, ahí la capacidad, digamos, de los sistemas para conocer y para direccionar el mensaje, en este caso publicitario, pero vamos a dar después el salto político, porque ahora estamos en lo publicitario, y hizo de Google la compañía más exitosa de este milenio. Y de hecho, digamos, Facebook y todas las que vinieron después de Google adoptaron el modelo Google. ¿En qué consiste? Conozco a mis usuarios, o sea, yo no, sino mi sistema está armado para conocerlos, y entonces le voy a vender a empresas la capacidad de llegar exclusivamente a las personas que tienen una alta probabilidad de hacer un clic en ese anuncio. Y entonces se revolucionó el sistema de la publicidad que antes se inscribía en una sociedad de masas. La sociedad de masas es una sociedad, digamos, altamente uniformizada, donde yo no puedo conocer a los individuos como individuos porque configuran una masa. Yo lanzo, por ejemplo, mi publicidad a las masas. Después, a quién de esas masas le vaya a llegar esa publicidad es otro punto. O, por ejemplo, vamos a dar el salto político, vamos a irlo dando de a poco, damos el salto político. Yo puedo dar mis discursos de masas, vamos a poner, por ejemplo, Perón. Sí. Te agrego una cosita en lo económico, Agus, que me parece interesante esto que vos estabas comentando del Big Data y demás. También tiene una cuestión económica que significa que a cada demanda va su propia oferta. Es decir, que a cada usuario también, esto les va a pasar, que cuando averiguás por paquetes, por ejemplo, turísticos o por computadoras y demás, te va a ir subiendo el precio. Esto quiere decir que a cada demanda que tengas, la oferta ya no va a tener un punto de equilibrio. Es el fin del mercado. Que te va a cobrar el precio que estés dispuesto a pagar vos, porque ellos ya lo saben. Exactamente. Mira, mira, nunca había pensado eso. Y es así. De hecho, me ha pasado ahora con unos pasajes. Claro, o sea, ese ejemplo es perfecto. Vos fíjate, o sea, lo pasamos del campo de la publicidad al campo de la economía y lo pasamos ahora del campo de la economía con esa misma base al campo de lo político. ¿Y por qué el político no podría también empezar a llegar selectivamente a cada persona? A cada demanda de lo político. Ahí está. O sea, el político ya no arroja una oferta política de masas. ¿Qué es una oferta política de masas? Bueno, una oferta política que yo tengo que tratar que guste a la mayor cantidad del público, pero esa misma oferta va a ser valorada por todo el público, digamos así, al mismo tiempo. En cambio, ahora lo que es posible es individualizar al público para yo mandarle a cada uno lo que sé que le va a gustar, tanto en términos económicos, como la publicidad que decíamos recién, como en términos políticos, la propaganda. Y no solamente eso, porque digamos, eso es parte de la psicopolítica, eso se hace con Big Data y con inteligencia artificial, ¿sí? Sino que la psicopolítica es eso, pero es un punto más allá. Y esto no es tan fácil de explicar, pero vamos a ver, no solamente significa yo adecuarme a lo que existe en tu cabeza, sino yo también poder modificar y anticiparme a lo que va a estar en tu cabeza. O sea, la capacidad psicopolítica no es simplemente la de manipular tu hoy, sino también la de configurar tu mañana, por decirlo así, ¿no? Tu futuro. Mira, te voy a leer porque yo acá, digamos, tengo al frente mío una parte de mi nuevo libro que va a salir en breve y te quiero leer, por ejemplo, algunos datos que son muy interesantes para esto. Mira, en el año 2012, por ejemplo, o sea, en este sentido esto ya tiene casi 10 años. En el año 2012, Facebook, los investigadores de Facebook, publicaron en la revista Nature, que es una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, una investigación titulada así. Digamos, abro cita, ¿no? Un experimento con 61 millones de personas sobre influencia social y movilización política. Cierro comillas. Un experimento con 61 millones de personas sobre influencia social y movilización política. ¿De qué trataba esto?
Bueno, Facebook buscó manipular el comportamiento electoral de las elecciones del año 2010. Acuérdate que en el 2008 lo tenemos Obama, en el 2010 tenemos las elecciones que ellos le llaman midterm, ¿no? O sea, de término intermedio, ¿ok? Entonces, ¿qué hace Facebook? Manipula el comportamiento electoral de millones de personas registradas en ese experimento psicopolítico con algo muy simple, agregando en su sistema un botoncito que decía yo ya he votado y que mostraba la cantidad de usuarios de Facebook de Estados Unidos que ya habían votado y te mostraba las fotos, o sea, te daba el preview, digamos, de las fotos de perfil de tus contactos que ya habían votado. Además te ponía un cartelito donde te invitaba a votar y te decía cuál era el centro de votación más cerca tuyo. Con eso Facebook midió cómo incidió en el comportamiento electoral de 61 millones de personas, ¿sí? O sea, estamos hablando de una incidencia fabulosa con algo mínimo que es incorporar un botón en una red social. Ahora, en el año, por ejemplo, a ver, te leo otro estudio. Mira, otro estudio también hecho por Facebook con la Universidad Cornell mostró hasta qué punto era posible manipular los estados de ánimos de las personas, tomando una muestra de 689.003 usuarios, o sea, prácticamente 700.000 usuarios, modificando el tipo de noticias que Facebook les iba mostrando en el feed. O sea, iban controlando cómo el tipo de noticias que Facebook le mostraba en el feed, o sea, en la parte de donde vos entrás en el inicio de Facebook, ¿sí? Para que la gente nos entienda, cómo eso desencadenaba distintos comportamientos en los usuarios y los medían, y cómo eso le incidía en su emoción. ¿Entendés? O sea, esto, por ejemplo, es psicopolítica, pero, digamos, a full, ¿no? Mira, hay una investigadora de Harvard que se llama Shoshana Zuboff, que sacó un libro hace más o menos, creo que unos 3 años, sobre que tiene que ver con estos temas, y ella toma un documento filtrado en el año 2018 de Facebook. En ese documento, Facebook dice que se utilizan los almacenes de datos para predecir comportamientos futuros de los usuarios. Se miden distintos indicadores conductuales que resultan relevantes para la empresa y se actúa sobre ellos de distintas maneras. Mira, te voy dando de otras empresas para no ensañarme solamente con Facebook. Microsoft. Un ejecutivo de Microsoft, por su parte, ha descrito así a Cortana. Cortana es el Siri de los celulares de Microsoft, o sea, es el asistente digital, ¿no? Lo describió así, en una conferencia donde se presentó a Cortana. Dice así: sé tanto de ti que puedo ayudarte de un modo que ni siquiera te esperas. Puedo ver pautas que tú no ves. Así es como funciona Cortana. Entonces, esto es psicopolítica pura. O sea, yo puedo ver en tu inconsciente cosas que vos no ves. La psicopolítica no solamente entra en tu consciente, sino que maneja tu inconsciente. Por ejemplo, Satya Nadella, que es el director ejecutivo de Microsoft, también presentó Cortana en el año 2016 de la siguiente forma. Él dijo lo siguiente, ¿sí? Te conoce a fondo, conoce tu contexto, a tu familia, a tu trabajo, conoce el mundo, no tiene límites. Hal Barin, economista jefe de Google, ha dicho que la misión de Google Now apunta a, lo cito, saber qué quieres y decírtelo antes de que hagas la pregunta. Para eso hay que saber mucho de ti y de tu entorno, ¿sí? Y un video oficial de Google Now vendía el sistema en estos términos ese mismo año. Con la potencia productiva de Now, usted recibe exactamente lo que necesita saber justo cuando lo necesita. O sea, el sistema empieza a saber más de vos que vos mismo, pero no solamente de vos, sino, digamos, de tus comportamientos futuros. Y en este contexto, saber es poder. Saber por dónde va a ir tu comportamiento a mí me permite cambiar el rumbo de ese comportamiento o acentuarlo, ¿sí? O sea, desviarlo o acentuarlo, que es, por ejemplo, lo que Facebook hizo en el año 2010 con este botoncito que yo te comenté. Entonces, estos son ejemplos de psicopolítica. Y ahora, Agustín, ante este escenario que por supuesto es inminente, que lo estamos viendo, lo estamos viviendo, que empezamos al menos, digo, ¿en qué nos empezamos a diferenciar, no sé, de robots? ¿En qué, digo, también sabes que creo que se pierde ese factor sorpresa, esa cuestión de decir, a ver, a veces
en la vida solemos decir, bueno, a mí me gustaría hacer tal cosa, pero tal vez la vida te sorprende con algo, con una decisión o con algo que se te presenta que no lo esperabas y te termina gustando más que lo que esperabas. Mira, fíjate que, digamos, ahí en el chat hay alguien que dice, ¿a quién le importa cómo me siento? Al contrario, cómo te sentís es fundamental. Digamos, hoy cómo te sentís es fundamental, por ejemplo, para venderte algo. De hecho, Tal cual. estos sistemas tienen sus indicadores psicométricos. O sea, la biopolítica dependía de la estadística, dice Foucault, ¿no? O sea, la estadística Sí, biopolítica es la estadística de la mortalidad, la morbilidad, la natalidad, la fecundidad, todas estas variables biológicas agregadas. Ahora, lo que se agrega ahora es la psicometría. ¿Cómo te sentís? Es fundamental para estos sistemas. Ahora, digamos, lo que vos hiciste recién fue un comentario muy bueno porque tiene que ver con la libertad. Es decir, la libertad precisa de qué? De espontaneidad. Sin espontaneidad no puede haber libertad. Esto ya lo sabía muy bien, digamos, por ejemplo, un filósofo de la escuela austríaca que fue Hayek, es mi favorito de ellos, sobre todo porque sí. trata temas que a mí me gustan mucho, o sea, no por otra razón, sino que trata temas que a mí me gustan. Entonces, Hayek vincula la libertad con los órdenes espontáneos. ¿Por qué motivo? Bueno, por lo que vos dijiste, el factor sorpresa, la idea de que no haya alguien ordenándolo todo detrás, la idea de que uno no sepa qué es lo que va a querer, es una condición para poder querer, por empezar. Mira, ¿sabés qué me recuerda? Que hablé los otros días con Martín Tetaz, que escribió un libro, Sí, y estábamos hablando que también, por ejemplo, viste estas aplicaciones de citas, Tinder, Happen y demás, que ya saben el prototipo de hombre o mujer que te gusta y solo te va a presentar ese tipo de personas, cuando en realidad a quien no le sucedió en la vida, que decís, bueno, este no era mi tipo de persona, pero me sorprendió, me enganché con este tipo. Y tal vez no era mi exactamente. estilo. O sea, y mi vida tomó un giro. O sea, estar abierto a posibilidades que no están calculadas algorítmicamente Exacto, es una forma de ser libre. Ahí exacto. alguien citaba bien a Hayek cuando decía, la libertad es ausencia de coerción. El problema Ujú. es que Hayek también escribió en un contexto industrial. Entonces, la coerción estaba pensada como coerción física, o sea, como Sí. maniatar el cuerpo, impedirle a alguien hacer algo. Hoy Esto existen es mucho más tecnologías, incluso difícil de verlo. es difícil de verlo, porque el poder que no se nota es el poder que mejor funciona. Vos recién, cuando iniciamos todo esto, vos dijiste algo muy importante, que era, a veces no nos damos cuenta, parece que estamos siendo parte, o algo más o menos así habías dicho, como que no nos damos cuenta de que esto existe, digamos, que es parte del poder. Y es que pasa que el poder va escondiendo lentamente, ¿qué cosa? Su cara, digamos, su cara coactiva. Yo te dije al principio, la primera forma de poder que tenemos que pensar es el poder de la espada. La segunda forma de poder es la del poder que configura el cuerpo para cierto trabajo. Ahora, la tercera forma de poder es el poder de poder anticipar la vida de otra persona. Es el poder de, digamos, es el poder de poder desviar el rumbo de las decisiones que toman personas sin que esas personas se enteren. Facebook desvió el comportamiento electoral de millones de personas sin que esas personas se enteraran. ¿Hubo coerción? Bueno, ahí hay quizás que actualizar el concepto de coerción. La coerción no solamente es física, también hoy en día puede ser mental, y no mental en el sentido de electrochoques, porque ese intento de psicopolítica lo ha habido en el mundo industrial también, los electrochoques, o por ejemplo, mantener a una persona sin dormir, o ciertas torturas psicológicas, pero eso era una coerción que necesitabas que maniatar el cuerpo de la persona, tener quieta a la persona. Hoy al contrario, hoy necesitas que la persona se sienta más liberada que nunca, más libre que nunca, que lo muestre todo, que lo exprese todo, que abra todas las posibles comunicaciones. ¿Cómo Tinder sabe cuál es el perfil de persona que a vos te gusta? Porque ya lo has comunicado. Porque cada paso que uno da en el mundo digital
es un paso registrado, y ese paso registrado no es, digamos, como alguien allí en el chat dijo, ¿a quién le importa? No es que hay una persona atrás mirando lo que vos has hecho, dicho, querido, comprado, vendido, votado. No, hay un sistema que es completamente automático. Esto es lo que no tenemos que perder de vista. Esto está automatizado, prescinde de, digamos, la labor humana. La labor humana está en la programación. El hombre lo programa, pero esto después empieza a funcionar en automático y se retroalimenta a sí mismo. Es más, digamos, nos va dando premios y castigos a nosotros para que nosotros lo vayamos retroalimentando. Por ejemplo, cuando uno más publica en sus redes sociales, las redes sociales lo ponen más arriba en el feed de otras personas. Y entonces, por lo tanto, tenés más chances de recibir likes, que es el premio, es la moneda de intercambio de una red social, ¿no? Entonces, ahí vos te das cuenta cómo, digamos, la persona que ha dejado de usar sus redes durante, o que no ha publicado nada durante 2 semanas, después le cuesta volver. Y es, hey, pero ¿por qué mi nueva foto tiene tan pocos likes? Bueno, porque es el castigo del sistema. Entonces, digamos, es importante, todo esto es muy importante y sobre todo porque no se ve. O sea, hay un documental en Netflix que lo ha querido poner de manifiesto, pero yo le desconfío mucho, que es este Social Media, creo que se llamaba, o Social Dilemma. Sí, sí. Social Dilemma. Sí, 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 a me mí, lo mencionaste. mira, quizás te sugiero verlo, tiene una parte ficcionalizada que me parece muy tonta, pero a mí me preocupa el final de ese documental. Pues este documental te muestra esto, sí, todas las cosas se van registrando y se va utilizando económicamente, muy bien. Pero ¿sabés qué? Al final piden una autoridad centralizada que pueda dirigir las redes sociales. Y ahí es cuando yo ya digo, opa, no, pará, porque además están hablando de una autoridad global. ¡Fu! Peor Una todavía. serie distópica absolutamente, en definitiva. Exactamente, o sea, distópico total. Yo creo que lo que están tratando de decir es, mira, a ver, mucha gente ya se dio cuenta, no lo sigamos tapando, vamos a decir que esto es así, pero vamos a proponerles armar una autoridad para controlarlos, pero esa autoridad la vamos a manejar nosotros. Es decir, Netflix. Netflix es el que te va a sacar el velo y te va a mostrar cómo funciona el poder. A ver, digamos, el capo máximo de Netflix hace un par de meses nada más, salió a decir que estaban intentando medir el estado de ánimo de los usuarios de Netflix para saber qué tipo de película recomendarles en el momento específico, ¿sí? Y él es el que se va a venir a escandalizar por cómo funcionan y cómo recopilan datos las redes sociales. Yo creo que si lo han mostrado es porque ya saben cómo manejarlo. Y cómo manejar la reacción sería planteando una especie de organismo internacional, una especie de nuevo órgano de la ONU, así como tenemos al OMS encargándose de la salud, a UNESCO encargándose de la educación, a UNICEF encargándose de la niñez, al Banco Mundial encargándose de la economía. Bueno, quizás podamos tener un nuevo órgano encargándose de las redes sociales. ¿Manejados por quiénes? Bueno, por quienes pongan su dinero. ¿Y quién pensás que van a poner su dinero? Van a poner su dinero los propios que están allí arriba, digamos, manejando las Big Tech. Entonces, está bastante complicado y la única llave para poder emanciparse de esto es saber, es no ignorar todo esto. Esto no es un llamado a que la gente abandone sus redes sociales, no es una especie de nostalgia de qué lindo que era el mundo offline. Nuestro mundo hoy depende de Internet. O sea, cortar Internet hoy no es una opción. Cortar Internet hoy significaría el derrumbe de la economía, porque como dije al principio, la economía hoy depende de Internet, ¿sí? Es decir, mucho más en un contexto de pandemia como el que estamos viviendo actualmente. Por lo tanto, esa no es la salida. La salida es decir, yo ya sé cómo funciona el poder y por lo tanto no voy a dejar que me manipule a mí. Bueno, pero eso justamente también es muy difícil, ¿no? Porque es como una terapia, me parece que hay que tener mucho autoconocimiento para lograr eso, porque en definitiva es como, es tan sutil. Sí, Quiero decir, a ver, cuando ibas hablando yo lo veía como, no sé, es más fácil que te peguen una piña y darte cuenta, me están golpeando, totalmente. a que vengan y me estén diciendo, no sé, algo que me agredan de una manera tan inconsciente que yo termine sintiéndome peor que si me pegaran una piña, pero no la veo. Exacto. Mirá, es que acá hay dos grandes mundos que se han mezclado. Vamos a decir, la gente conoce
a veces 1984, el libro de George Orwell. Sí. Oh, George Orwell, tenés ese ojo que te está mirando, ¿sí? Vamos a ponerlo así, ¿no? El ojo que te está mirando es la vigilancia perpetua, ¿sí? Pero en Orwell hay demasiada represión. O sea, es evidente que a esa gente se le está castigando. Es evidente que allí hay un uso de la fuerza sobre el cuerpo. Ese es un mundo muy Foucaultiano, vamos a ponerlo en claro, otros términos. la Ahora, firma que te digo. Sí. exactamente. Ahora, hubo otra gran distopía en el siglo XX, que fue la de Huxley, Un Mundo Feliz. Y en Un Mundo Feliz se planteaba al revés la cosa. No era algo represivo, era algo divertido. A la gente se la controlaba divirtiéndola. A la gente se la controlaba manteniéndola sumergida en tonteras. Hoy podríamos decir sumergida en su serie de Netflix, sumergida en la tontera de la farándula, drogada, alcoholizada, que han subido mucho los índices de drogadicción y alcohol también por la pandemia, muchísimos suicidios, Sí, depresión. Fíjate, sí, fíjate que, a ver, algo interesante que me viene ahora, ¿no? Fíjate que en verdad en las últimas 3 o 4 décadas, los suicidios, según la OMS, este dato hay que chequearlo, ha sí. aumentado alrededor, si mal no recuerdo, del 50%. En las últimas, ¿De qué año vamos? la OMS, las últimas 3 Sí, décadas, ha aumentado el 3 suicidio alrededor del 50%. El consumo de psicofármacos ha aumentado sin parar en los últimos 20 años, pero de una manera brutal. ¿Qué la está siendo gente no agredido? duerme sin pastillas. Exactamente, o sea, quedarte sin pastillas hoy para una persona es lo peor que le puede pasar. Ahora, fíjate qué interesante, porque nosotros estamos hablando de una agresión a la mente. Estamos hablando de un poder que agrede a la mente. Y esto va de la mano con la idea, con el hecho de que lo que está en crecimiento continuo son los problemas vinculados a la psicología y a la psiquiatría y la adicción a psicofármacos. El mundo de la psicopolítica es un mundo de personas agredidas psicológicamente en el sentido de que están dependientes de, estímulos psicoquímicos, ¿no? Por eso el cuerpo ya no es, a ver, en la época industrial el que estaba sometido a accidentes era el cuerpo se moría más temprano, el cuerpo tenía que ser reparado, digamos así, el cuerpo tenía que ser cosido porque se había desgarrado, un obrero había perdido una pierna, otro obrero perdía un dedo con un martillazo, lo que fuere. Hoy el tema está acá, está acá. Entonces no me quiero perder mucho, pero Huxley lo que pinta es un mundo de esos. Huxley lo que pinta es un mundo donde el control se da por la diversión, por la bobada, por la drogadicción, por la tontera. Y lo que hoy vivimos es una mezcla de Huxley y Orwell, de Foucault y de Debord. Mira, mientras Foucault hablaba sobre la sociedad de la vigilancia, Debord hablaba también en Francia, en el año 67, sobre la sociedad del espectáculo. Para Debord, la sociedad actual en la que él estaba viviendo era una sociedad espectacular, donde se controlaba a las personas a través del espectáculo. Claro, estaba viviendo la irrupción de la televisión, ¿no? En cambio, Foucault decía, no, no es la sociedad del espectáculo, es la sociedad del encierro, del disciplinamiento. Por eso su modelo era el panóptico, una cárcel, una cárcel. Para Debord, no, el modelo es la televisión. Y en verdad, ¿sabes qué? Es una mezcla de ambas cosas. En Internet se sintetizan ambas cosas. La vigilancia del guardiacárcel, que ya no es un ser humano, sino que es un sistema, ¿sí? Que está registrándolo todo allí y está sacando sus conclusiones y después te dice en Tinder cuál es tu match, digamos, cuál es tu oferta, o en esto que vos decías recién de la economía, a ver, te vamos modificando los precios porque ya conocemos lo que vos estás buscando, ¿sí? Ya no lo medimos en términos de demanda agregada y oferta agregada, sino en términos individuales. Y, digamos, está esa vigilancia perpetua, pero también está esa dimensión espectacular, donde cada uno
se sienten una especie de show, ¿no? Y entonces vamos mostrando las vidas de cada quien, lo vamos publicando todo, lo vamos haciendo todo por internet, a tal punto que un gobierno como el argentino termina recomendando tener sexo a través de internet. Te acordarás al principio de la pandemia, ¿no? Entonces todo se va desplazando como espectáculo internet y eso inhibe la capacidad crítica. El espectáculo te divierte y por lo tanto inhibe la capacidad crítica, y para enfrentarse a este poder uno tiene que tener capacidad crítica para hacer algo muy difícil, que es lo que vos dijiste, tener autocontrol. Y Agus, también yo pienso, ¿no? A medida que te escucho, también pienso en la falta de fe, en cómo llegamos a esto, digo, a través de también eh, cómo nos van quitando la fe, ¿no? Que creo que también es un poco. Y también en esta cuestión que es todo descartable, ¿no? Que en este mundo, hoy es todo descartable. Hoy estamos en un ritmo tan vertiginoso donde todo es descartable, y donde también eso hace que tu cabeza, me da la sensación que sea mucho más manipulable. Porque si uno tiene fe en algo, no sé, yo tengo fe en Dios, pero si crees en Buda, en quien quiere que creas, que sea un referente del bien, por supuesto, no sé, me da la sensación que tenés un eje, Sí. un lugar donde apalancar tus pensamientos, donde tenés un centro, un eje, insisto, y donde no todo es pasajero, donde uno trasciende. Mirá, hay que diferenciar, y acá es donde hay que hacer una crítica al sistema económico, ¿no? Ujú. Porque tiene que ver el sistema económico con lo que vos estás mencionando. Todo es descartable. Bueno, primeramente todo se vuelve descartable económicamente, porque hay algo que se programa. La obsolescencia programada es una técnica para hacer que, bueno, ciertos productos vayan dejando de funcionar a cierta cantidad de tiempo. Los celulares, por ejemplo, para que la gente sepa, están programados para incorporar nuevos códigos, nuevos software, actualizaciones de software, y entonces venirse abajo cada cierto tiempo para que vos te compres uno nuevo, ¿sí? iPhone, por ejemplo, Schumpeter le ya decía sabe, la teoría de la perdón. destrucción. Schumpeter le decía la teoría de la destrucción creadora. Exactamente. De hecho, para Schumpeter el capitalismo estaba condenado. Condenado por muchas razones. Ahora, Hay la fuerzas destrucción naturales. creativa va arrasándolo todo y va aumentando la aceleración. Va dejando menos tiempo entre la aparición de un nuevo producto y la obsolescencia del anterior. Esto lo hace con arreglo a dos técnicas. Una es la de la obsolescencia programada, que se programa técnicamente para que algo deje de funcionar al X cantidad de tiempo, o por algo mucho más quizás también ineficiente, que es el sistema de la moda. Es decir, modificar la moda a velocidades aceleradas involucra a la sociedad de consumo como nunca antes, en cuanto a que la lleva a modificar sus objetos para adecuarse a lo que está de moda. Por eso las modas van y vienen, y muchas veces no hay ni siquiera creatividad, sino que simplemente es algo que Porque estuvo de moda hace vuelve. 30 años, solamente que lo ponen de moda ahora. ¿Para qué? Para volver a venderlo. Entonces, Exacto. acá hay que diferenciar dos sociedades. La sociedad de Sí, masas, otra vez, de la cual sí, algo hablamos, y otra es la sociedad de sí. consumo. Mira, la sociedad de masas tenía un sistema económico industrial donde el genio allí fue Henry Ford, ¿sí? ¿Por qué? Sí. Bueno, porque el tipo supo cómo hacer para automatizar el trabajo y sacar, digamos, productos masivos. Y además él vio algo: yo tengo que poner en los obreros el dinero para que ellos compren mis propios autos. Ese fue el principio medio keynesiano, ¿no? Estamos hablando de antes de Keynes. Entonces, digamos, allí en esa sociedad, en la sociedad de masas, por ejemplo, todos los autos de Ford eran negros, todos los autos eran iguales, las personas se vestían de forma muy parecida, había una uniformización del consumo porque era un consumo de masas. La sociedad de consumo viene después. La sociedad de consumo aparece más o menos en los años 50 en adelante, y va a incorporar en los productos masivos ese Ujú. plus de, digamos, de accesorio, ese plus
ese plus cultural, ahí está la palabra, ese plus que ya no es técnico ni económico, sino que es cultural. Ese plus cultural es el que va a hacer, por ejemplo, bueno, vamos a, qué sé yo, a los autos le vamos a poner una aleta atrás. ¿Cuál es la función técnica de la aleta del auto? Ninguna, al contrario, es antifuncional. Pero ¿para qué se lo ponemos? Bueno, porque genera una diferenciación. Y ahí aparece en sociología algo que se llama valor de signo. Claro, digamos, tenemos valor de uso, valor de cambio, ¿no? Valor de uso, valor de cambio y valor de signo. Lo que nosotros valoramos más allá del uso que se le puede dar y más allá del cambio que puede tener el sistema de mercado, sino por la reputación que este objeto de consumo me da en este momento. Entonces, ¿qué hace el sistema de consumo? Juega con el valor de signo. Juega con el valor de signo y va modificando. Entonces, te pone a, no sé, vamos a decir cualquier cosa, Miley Cyrus, a utilizar una ropa que es espantosa, pero al día siguiente tenés a masas de personas queriendo comprar esa ropa que es espantosa. ¿Por qué motivo? Porque le elevaron el valor de signo, ¿no? Le elevaron el valor de signo. El valor de uso no es el mismo valor de uso que tiene cualquier otra ropa. Valor de cambio, bueno, se le aumenta el valor de cambio, evidentemente, pero porque se le aumentó previamente el valor de signo y aumentaste la cantidad de gente que quiere esa ropa que utilizó Miley Cyrus. Entonces, digamos, creo que la sociedad de consumo te lleva a una sociedad del descarte rápido. Todo tiene que pasar rápido. Tu celular se actualiza cada 6 meses y ya casi que tenés que cambiarlo. Los amigos van y vienen, digamos, sin casi que te des cuenta. La familia se reduce cada vez más, a tal punto que hablamos de familias monoparentales hoy en día, por ejemplo. O incluso en Europa se habla de perrijos, ¿no? Digamos, todo va acelerado, todo va tan rápido y en esa vorágine que se va generando, en esa vorágine sociológica donde todo está flotando. Marx tenía en el Manifiesto Comunista una frase muy, muy bella, Marx escribía muy bello. Él dice, todo lo sólido se disuelve en el aire. Dice, en las revoluciones modernas, dice Marx, o burguesas, la llamaba él, todo lo sólido se disuelve en el aire. Bueno, hoy todo lo sólido que quedaba está disuelto en el aire. Todo lo cual uno se podía aferrar, vos mencionabas la fe, las tradiciones, lo heredado, sí, lo que tus padres te enseñaron. Valores, ¿no? También me quedé pensando, cuando hablé de fe, digo también de valores en general, más que también de fe, de valores. Valores, ¿no? Bueno, de... valores. Sí, estoy pensando en la fe, me dejás pensando, porque fíjate que la fe en verdad nunca se pierde, el problema es que se desplaza. ¿A dónde se desplaza? Bueno, quizás no hay fe en Dios, pero quizás uno pasa a tener fe en un político, en un partido político, fe en el Estado. Por ejemplo, en la pandemia, al inicio sobre todo, cuando nos creíamos que los políticos nos iban a cuidar, mucha gente desplazó su fe al político. A tal punto hubo fe en el político que le entregamos la libertad al político. Mirá si eso no será fe. Mirá si no habremos tenido fe en el político y en el Estado, que al político le entregamos incluso nuestros comercios, les entregamos nuestros contactos con nuestros seres queridos, les entregamos la posibilidad de ir a un funeral o a un nacimiento, les entregamos la posibilidad de vernos qué sé yo, con nuestra pareja que vive en otra casa, la posibilidad de vernos con un hijo que no vive con nosotros, le entregamos la posibilidad de vernos con nuestros abuelos, les entregamos los ahorros de todas nuestras vidas. Mirá si la fe no se... Hay gente que se piensa que eliminada la iglesia y eliminado Dios, vamos a ser personas racionales. Mentira. La fe se desplaza hacia otro lugar y ese lugar puede ser bastante más peligroso que la fe que puedes tener en Dios, por ejemplo. Y mira, algo que vos habías dicho, que lo estoy perdiendo. Los valores. Claro, evidentemente los valores también lo vas a ir perdiendo. ¿Por qué? Porque el valor se cultiva. El valor está siempre enraizado en una cultura. El valor no se puede explicar por fuera de una cultura, pero cultura viene del latín colare, o sea, viene de agricultura, ¿no? O sea, digamos, tiene una raíz etimológica vinculado con lo que se trabaja duramente. Yo trabajo la tierra duramente para que esa tierra se siembra y tengo que esperar y tengo que regarla y después viene la cosecha. Ahí está el valor. Ahí está el valor. Pero el proceso fue muy largo. El proceso llevó tiempo, esfuerzo, sudor, y ese tiempo es el que hoy ya no se tiene.
¿Por qué? Porque todos los sólidos se disuelven en el aire. Ya no hay tiempo, todo cambia demasiado rápido. Hablar de valores es casi como si estuviese hablando, no sé, de lo que mi abuelito me enseñó, y lo que mi abuelito me enseñó es algo que hoy la sociedad desprecia. ¿Por qué? Porque todos queremos ser los hacedores de un mundo desde cero. Y esto es algo que la escuela austríaca ya criticaba muchísimo. Por ejemplo, vamos a pensar esto, digamos, para Hayek, la tradición es uno de los fundamentos de la sociedad libre, de la civilización libre. ¿Por qué? Porque la tradición implica un conocimiento acumulado que lo vamos pasando de generación en generación, y que la generación que lo recibe lo incorpora a su forma de vida y lo valora. Ahí está el valor. Y lo valora. Ahora, lo que las generaciones que están por encima nuestros nos han dado, hoy o todo está obsoleto, o todo está ideológicamente impugnado. Por ejemplo, las relaciones románticas. Las relaciones románticas hoy están ideológicamente impugnadas. Aquello de ser caballero con las mujeres, hoy está ideológicamente impugnado. Aquello de, por ejemplo, no sé, vamos a decir, mantener a los niños en un ámbito no sexualizado hasta cierta edad, hasta que haya cierta maduración. Eso hoy está impugnado. Ayer veía la UNICEF que decía que era derecho humano de los niños acceder a sitios pornográficos, por ejemplo. O sea, toda esa educación que ha llevado, ¿qué? Ha llevado una civilización adelante, o sea, se ha cultivado como en la agricultura, con mucho tiempo, con mucho esfuerzo, con mucho prueba y error. Hoy eso, ¿sabes qué? Lo han sacado de raíz y lo han tirado por el aire, lo han disuelto. Todo lo sólido se disuelve en el aire y las tradiciones se están disolviendo también en el aire. Agustín, me encanta todo lo que estás diciendo, es increíble, como siempre. Queda un minuto para la hora que me dijiste que bueno, que te avise, y estoy cumpliendo con mi palabra, con todo mi pesar. Te voy a hacer una última pregunta, ya habiendo cumplido con el aviso, pero nada, preguntarte si crees que esto es mundial, ¿no? Todo el mundo está así, porque uno dice acá, faltan valores, estamos en un momento. El mundo está así, no hay un lugar donde uno pueda resguardarse, o sí. O hay un lugar donde sientas que se está un poquito mejor. Sí, yo creo que sí lo hay. Hay lugares donde resguardarse y son los afectos de verdad. O sea, ¿dónde uno se resguarda? Bueno, en las relaciones reales, que es lo que escasea. Las relaciones reales no son las relaciones que se forjan, no sé, a través de internet. Son las relaciones significativas, esas relaciones que te acompañan, digamos, prácticamente a lo largo de tu vida. Hay un resguardo en la familia, hay un resguardo en los amigos, hay un resguardo en la esposa o en la pareja o en la novia, y hay un resguardo en la resistencia, ¿sí? O sea, por un lado, mentalmente, psicológicamente, el resguardo tiene que ser, yo creo, con tus afectos. Toda la agresión que se viene es muy fuerte, y la agresión ya existe. Hemos hablado del incremento impresionante de psicofármacos, el incremento impresionante de suicidios, pero no ahora siquiera por la pandemia que han aumentado, sino también desde hace 30 años que vienen aumentando según la OMS. No me acuerdo el número exacto y yo suelo acordarme esas cosas, pero bueno, se nota que me han venido explotando acá con la agenda, entonces empiezo a perder algunas cosas. Pero yo creo que el 50% más o menos ha aumentado. ¿Perdón? Pero Dios, está sin parar. Esto es increíble. Tu lucidez es increíble. Sí, pero esos datos siempre me los acuerdo, pero bueno, ahora ustedes búsquenlo, ahí está. Mira, digamos, la agresión es muy fuerte y ya uno puede resguardarse afectivamente, y desde el punto de vista político uno tiene que resistir. Pero resistir no significa solamente resistir para unas elecciones, tipo, bueno, ahora vienen las elecciones y ahora tenemos que sacar al kirchnerismo, tenemos que darle una paliza al kirchnerismo. Eso está muy bien, o sea, eso hay que hacerlo, evidentemente. Ahora, esa es política con P minúscula. Yo distingo política con P minúscula de política con P mayúscula. La política con P mayúscula tiene que ver con modificar las condiciones sociológicas e ideológicas que hicieron posible que el kirchnerismo tuviera ese poder. La P con minúscula significa, bueno, darle una paliza en las urnas. Ahora, eso es algo, como decíamos recién,
un poco efímero, ¿no? Le doy una paliza hoy, capaz que mañana viene Macri, pero pasado mañana ya lo sabemos, vuelve los Kirchner y vuelven recargados por 10, ¿no? Entonces, yo lo que invito es a, obviamente, hacer política con P minúscula, que ¿qué significa? Bueno, cada uno en su lugar estar dando la lucha para sacar a los malos políticos. En Perú ahora tienen elecciones el fin de semana, el domingo, ojalá que no gane Carrillo, porque, digamos, Perú va a ser la nueva Venezuela, va a ser un desastre humanitario va a ser este señor allí, y un desastre represivo va a ser también allí, porque es un maoísta que viene de la extracción de Sendero Luminoso. Y en México también está en una encrucijada terrible. ¿Por qué? Porque López Obrador está obteniendo cada vez mayor poder político y está a un paso de controlar todos los resortes del Estado. Al controlar todos los poderes del Estado, digamos, el tipo ya ha modificado la Constitución, algo que creo que no nos hemos enterado mucho seguramente, y lo que está tratando de controlar ahora es el sistema electoral, ¿sí? O sea, te controló el sistema electoral que es independiente, ¿sí? Hasta el día de hoy, al menos, y ya, digamos, chau democracia en México. Volviste a entrar en la dictadura perfecta que era la dictadura del PRI, ¿sí? La que no se nota es la dictadura perfecta. Esto es como el poder perfecto, es el que no se nota. Y aparte nos van englobando, ¿no? Lo van englobando, van creciendo y cada vez se va generando una bola de nieve que es mucho más difícil de frenar. Y en Argentina, ¿qué va a pasar? Bueno, no se sabe todavía, supongo yo. Pero ahí lo que hay que intentar hacer es meterle una buena paliza a los kirchneristas, que es el peor gobierno de la historia argentina, y esto hay que repetirlo cuantas veces haga falta. Ahora, otra vez, esa es la política con P minúscula, es la política de quién va a ocupar esa maquinaria de poder que llamamos Estado. Ahora, la política con P mayúscula es la que interviene en los circuitos del poder, es la que va dándole forma a la sociología de un pueblo, es la que va interviniendo en luchas culturales para modificar las condiciones que hicieron posible a un AMLO en México, que hacen posible una segunda vuelta con un maoísta en Perú y que hacen posible a un nuevo kirchnerismo, a un neokirchnerismo recargado con Alberto Fernández como presidente y la yegua como vicepresidenta. Entonces, ahí está la doble pinza, ¿no? Y en eso es lo que hay que trabajar. La política con P mayúsculas es a largo plazo. Sabemos muy bien, acá estamos haciendo eso, a mi juicio, por ejemplo, política con P mayúscula en esta discusión, que estamos previendo por dónde va a ir lo político de aquí a, no sé, 30 años o menos también. Recién vos me mencionabas algo que yo quería intervenir y luego me fui por otro tema, pero el tema de los bots, los trolls, lo hablábamos la vez pasada, los trolls, o sea, ya están siendo reemplazados por bots en política, van a empezar a utilizar ejércitos de militantes digitales, sí, militantes que no existen, sí, que son conjuntos de códigos, de algoritmos. Entonces ya nos estamos anticipando a eso y por eso estamos haciendo política con P mayúscula. Ahora, la política con P minúscula también hay que hacerla porque si no nos quedamos en el aire y no cambiamos a la gente que está en el poder. Yo aprovecho este momentito que hablamos de la P minúscula y de la P mayúscula para comentarte y comentarles que empecé a dar algunas charlas en secundarios de los colegios, en Zoom, que me invitan colegios para escuchar otras voces. Entonces estoy abierta a que me llamen de cualquier colegio, de cualquier universidad y demás, para que escuchen un poco de este lado, un poco más de escuela austríaca, de nuestras ideas, de la libertad, y que después tengan como nosotros siempre decimos, la libertad de elección, pero que mínimamente nos escuchen, por lo menos que nos den esa posibilidad, y agradezco porque ya me han llamado 3 colegios, por supuesto que lo hago de todo corazón, y me parece que bueno, espero dar lo mejor de mí, pero para mí eso es parte de esa P mayúscula que decíamos. Totalmente. Y ojalá me sigan invitando, bueno, y vos estás dando la P mayúscula mundial, así que... Mirá, es que hay que ir ocupando todos los terrenos. O sea, el terreno de las escuelas, fundamental. Sí. El terreno de las universidades, el terreno de las, digamos, sí, de las iglesias. Pero te digo que en las secundarias me he quedado muy sorprendida porque el discurso de la justicia social mal comprendida está tan instalado
Y no importa de qué clase social o de qué tipo de colegio estemos hablando, ¿no? No importa la cuota, pero el tema de la justicia Sí. social está tan instalado que es muy difícil que se comprenda qué es realmente la justicia y qué es realmente lo social. ¿Y a quién es funcional ese discurso? Bueno, ya todos lo sabemos, a Exacto. las personas que han venido inflando el Estado sin parar desde hace muchas décadas con Te impuestos de las digo que es personas tan que trabajan, difícil. ¿no? Sí, hay que dar la lucha en todos los ámbitos y bueno, eso es una responsabilidad civil, ¿no? Lo lindo de la P mayúscula es que suena mayúsculo, pero es algo que cualquiera lo puede hacer. En la P Exacto. minúscula, bueno, ahí intervienen candidatos, digamos, es ya una cosa más organizada. Pero la P mayúscula uno la puede resolver porque significa, bueno, pongo mis redes sociales a disposición de estas batallas, tengo la posibilidad de intervenir en un colegio, a dar una charla, lo genero, voy a una iglesia, puedo ofrecer dar una charla a mi iglesia, no sé, incluso hasta educar a tus propios hijos. O sea, eso ya es hacer P mayúscula, política con P mayúscula, educar a tus propios hijos políticamente, porque hay muchas personas que tienen hijos y que esperan hasta los 18 años, 20 años para recién animarse a hablarles de política. No, háblenles de No, política desde que tienen háblenles. 11. No, y otra cosa, Agus, aprovecho también para decir, háblenles de lo que es el idioma inclusivo, porque es increíble que los chicos ahora ya lo tienen como, hay dibujitos animados, hay maestras, y ya los chicos vienen con chiques. Sí. Entonces, háblenle que realmente si quieren incluir, y podrá ser, no es demagogia, ni es un discurso, pero bueno, háblenle de lo que es lenguaje de señas, háblenle de lo que es realmente inclusivo. Sí, sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Digamos, Que ya los toquen del relato, ¿viste? planteando problemas artificiales, vamos a encontrar soluciones fáciles. Si yo te digo, mirá, ¿sabes qué, Romy? El problema de Argentina es el unicornio azul, y yo después te digo, mirá, Romy, lo que tenemos que hacer para solucionar los problemas de Argentina es echar al unicornio azul de Argentina. Bueno, todos podemos hacerlo y decir, fuera unicornio azul, sal de mi país, y entonces vamos a estar todos muy contentos pensando que estamos resolviendo la causa de los problemas. Mientras tanto, obviamente, quien va a estar teniendo poder, cada vez más poder, es la persona o el grupo de personas que te dijo que el problema se llamaba unicornio azul. Lo mismo pasa con el tema del llamado lenguaje inclusivo. Hay gente que ha dicho que el problema de la discriminación y la intolerancia y la violencia, sobre todo, era porque hablamos con A y con O, y esa misma gente, mientras estamos todos, todes, bienvenides, estoy contente, esas mismas personas están cobrando sueldos en dependencias del Estado, ¿sí? Están viviendo de Armando nosotros, ministerios. tienen programas de televisión pagados con nuestros impuestos, por ejemplo, el programa Todes. Entonces, claro, es que yo el día de mañana quizás tenga mi programa que se llama el unicornio azul, cómo combatir al unicornio azul, y vamos a tener la Secretaría Anti-Unicornio Azul, ¿no? Entonces, hay que dejar de ser un poco tan tonto en la vida, ¿sí? Y darse cuenta, tratar de conectar lo que son los problemas reales con las causas reales, por lo tanto, con las soluciones reales. Ahora, es cool hablar en lenguaje inclusivo, y ahí está el problema de la moda del cual hablábamos recién también. Y el problema que tengo ahora es el tiempo, porque tengo la cena que ya El estoy tiempo que nos llegando. volvemos a pasar. Agus, querido, muchísimas gracias por este tiempo, que sigas teniendo un excelente viaje, seguís dando la batalla, como siempre te digo, representándome a mí y a un montón de personas en el mundo, que te agradezco enormemente. Gracias por este tiempo y gracias por hacer política con P mayúscula y con todas las letras. Muchas gracias, Romy, a vos. Felicitaciones por este ciclo. Me honra estar en este ciclo de entrevistas que has lanzado. Sé que ha habido muchas personas de gran calibre también siendo entrevistadas por vos, entre ellas Javier Milei. Y invito a la gente que está del otro lado a que siga tu cuenta de Instagram, porque sé que estás publicando constantemente cosas muy interesantes. Un beso grande y hasta la próxima. Gracias, Agus. Gracias por todo el apoyo y por tu lucha. Gracias. Un beso enorme.